Buenos días con todos. Buenos días, Loana, Lucero, Matías, Anderson, John. Vamos a dar inicio, sí, al repaso del curso de literatura, que es como tenemos aquí el tema número 5. Vamos a hablar de los cuatro temas que hemos venido trabajando. Para ello, por favor, sus cámaras. Recuerden lo importante. Pregunto, a ver, ¿quién me comenta, Anderson? Anderson, John o quienes estén en clase, ¿tuvieron clases antes de mí? A ver, No, me Miss, no comenta. lo vimos. No, no, Karina. A ver, voy a subir el volumen. A ver, un No, momento. Miss, no hemos tenido. Ah, ok, ok. Voy a mandar un mensaje en un momento. Ya está. Listo. Vamos a dar inicio, ¿sí? Recordemos, el tiempo es oro, según la metáfora que estamos utilizando la palabra oro, ¿no? Se nos va a ir demasiado rápido el tiempo. Bien, comencemos. A ver, nosotros en clases, a ver, habíamos mencionado varios temas fundamentales. Hemos hablado del posmodernismo criollista en el Perú republicano. Hemos hablado sobre la literatura posmodernista. Bien. Hemos mencionado el vanguardismo peruano y también hemos llegado a lo que es el indigenismo. Bien, entonces, si ustedes están apreciando ahí en pantalla, solo son preguntas netamente para responder y para poder marcar. Bien, pero obviamente hay que hacer un análisis breve, disculpen, de cada uno de los temas. A ver, cuando nosotros mencionamos lo que es el tema del posmodernismo criollista en el Perú republicano. A ver, ¿de qué obras hemos estado hablando o en este caso de qué personajes hemos venido hablando? A ver, ¿alguien recuerda en el posmodernismo criollista en el Perú republicano? A ver, nadie se acuerda. A ver, les voy a mencionar una obra y ya ustedes me dirán a qué personaje perteneció. Cuando hablamos sobre la obra El Caballero Carmelo, ¿quién es el autor del Caballero Carmelo? A ver, Matías, Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, ¿verdad? Recuerden, en el primer tema del posmodernismo criollista en el Perú republicano, hemos hablado sobre Abraham Valdelomar Pinto. Bien, quien hace representar a quién, en este caso al regionalismo y también tanto a lo que es el criollismo peruano, ¿no? Hemos hablado sobre un Abraham Valdelomar, nacido en este caso en el puerto de San Andrés, ubicado en el departamento de Ica, ¿no? Y una de sus obras más destacadas, pues, es El Caballero Carmelo, ¿no? Características de Abraham Valdelomar, también se le conoce como un autodidacta, autónomo en sí, de referente a sus obras. Los exponentes que más han destacado en aquel entonces hemos tenido aún, pues, Federico More y aún, sobre todo, José. ¿Quién es el autor de la realidad de los siete ensayos de la realidad peruana? ¿De quién estamos hablando? Si bien es cierto, solo tengo pocos estudiantes, pero serán los únicos que puedan tener nota el día de hoy. Estamos 12. A ver, Anderson Galarza. ¿Quién fue? A ver, ¿quién me dice quién fue el autor? Bueno, en este caso de las siete realidades del Perú, bueno, las realidades peruanas que fue escrito, los siete ensayos. ¿De quién hemos hablado? De un José Carlos. ¿Cuál es su apellido? Aquí está. Mariati. Correcto, un José Carlos Mariate, ¿no? Conocido obviamente también como un autodidacta. Bien, en un momento, ahí está.
Este es el pequeño resumen que vamos a realizar el día de hoy. Bien, recordemos, tenemos el posmodernismo criollista en el Perú republicano. Como se ha venido resaltando todas las clases, hemos hablado de Abraham Valdelomar Pinto. Bien, solo vamos a destacar lo más importante, cuáles son esas características y de acuerdo bajo qué contexto se han realizado. ¿Está bien? Como están pudiendo observar en pantalla. Hemos mencionado y hemos hablado sobre la narrativa que se da de Abraham Valdelomar Pinto, como pueden observar en pantalla. Hemos hablado sobre las primeras fichas. Bien. ¿Qué impulsa a Abraham Valdelomar? Obviamente, gracias a su estilo, a sus características frente a la obra que escribió sobre el Caballero Carmelo, pues él ve reflejado mucho lo que es, pues, la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? En este caso, el Caballero Carmelo nos habla de una pelea de gallos, ¿no? Una pelea de gallos en donde los protagonistas es el Caballero Carmelo y Ajiseco, ¿no? El Ajiseco que es su contrincante, contrincante que es un poco más joven que él, ¿no? Características, como ya había mencionado, nos habla sobre la inclinación hacia lo autóctono, único, sencillo, y el narrador es omnisciente, ¿no? Se basa básicamente en todo lo que ha podido observar y rescatando todo ello. Exponentes, tenemos a un Federico More, Alberto Hidalgo y José Carlos María, con sus 7 ensayos de la interpretación a la realidad peruana. Bien, obras de Abraham Valdelomar, tenemos dentro de la lírica, hemos hablado de la Tristitia, en el cuento, Caballero Carmelo, teatro, tenemos a Verdólaga y también la Mariscala, ¿no? Que es una colaboración que se dio con José Carlos Marial. Novelas, tenemos La ciudad de los tísicos y Hierba Santa. Bien, y ensayo, La psicología del gallinazo. Y aquí nosotros hemos podido apreciar un pequeño fragmento del Caballero Carmelo, ¿no? Cómo sucedió, cuál es la descripción, cuál es la crítica social que representa a Abraham Valdelomar durante sus obras. ¿Bien? Continuamos, pasamos ahora a la literatura posmodernista. Durante la literatura posmodernista hemos identificado a quién. ¿Quién es el autor? A ver, ¿quién me dice cómo se llama este personaje que está acá? Que pueden apreciar aquí. A ver, recuerden. ¿Quién me dice? Lucero. Lucero. ¿Cómo José se llama María Dure, el personaje que está aquí? José María Dure. Correcto, Lucero. Estamos hablando sobre José María Eguru, ¿no? En la literatura postmodernista, como su mismo nombre lo viene a mencionar, ¿bajo qué contexto sucede? ¿No? Bajo la desigualdad económica, ¿no? Aquí viene lo que es la dictadura, ¿no? Lo que es, pues, quedarse en el trono, ¿no? ¿A través de qué? Obviamente de una dictadura, ¿no? No a través de el pueblo me va a elegir, no, nada de eso. Viene ya referente a cómo se va a mantener el poder a través de la dictadura y es totalmente distinto, ¿no? Es como si yo les dijera, si ustedes no me presentan hoy día su trabajo, yo les coloco 0 a todo, ¿no? Es una dictadura, ¿ok? Eso viene a representar la dictadura, cosa que no es así, ¿verdad? Se les da oportunidad a todos para que puedan, pues, apelar, puedan realizar todas las actividades. Bien, la literatura postmodernismo, a ver, tuvo más que todo un auge representándose a través de las diferentes características en lo esencial, ¿no? Aquí más que todo se va destacando los temas que usan temas vulgares, ¿ok? Temas vulgares. Recordemos que cuando hablamos sobre léxicos al momento de hablar, pues tenemos el vulgar, ¿no? Que mayormente lo hablamos así con nuestros amigos, que decimos, pues no, habla brother o habla causa. Eso estuvo papayita o dicen la expresión, qué palta, ¿no? Qué palta, dicen, no, querer, qué vergüenza, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas ya más que todo que van a involucrar referente al pueblo, ¿no? Obviamente en aquella época no utilizaban los términos que actualmente utilizábamos, ¿no? Temas vulgares ellos los llamaban pues a temas que sobresalían de la realidad que ellos tenían en aquel entonces. Bien,
Tenemos aquí la literatura postmodernista que se desarrolló durante los primeros años de la Guerra Mundial. Bien. Y obviamente el posmodernismo es una corriente literaria, ¿no? Que asume la poesía intimista a través de qué? De la música y la belleza y sobre todo el color, ¿no? Que hace representar mucho lo que es el tema del barroco, ¿no? El barroquismo, la exageración, la ilustración. Bien, y aquí tenemos al representante del posmodernismo. Recuerden, estamos hablando sobre representantes peruanos. Bien, no vayan a pensar posmodernismo, José María Guren. No, estamos hablando de Perú, ¿ok? Porque si hablamos así a nivel general que se dio el posmodernismo en Europa, ellos ya tienen otros representantes. Bien, estamos hablando del contexto peruano. Bien, durante el posmodernismo su representante es José María Guren. Tengan en cuenta ello. No es como si en el examen viniera, ¿quién fue el representante del posmodernismo? Postmodernismo peruano. Ahí agregan ustedes José María Eguren, ¿no? Porque si viene, ¿quién fue representante del postmodernismo europeo? Ya es totalmente distinto, ¿no? Entonces, tenemos a un José María Eguren que simboliza a Eguren, pues obviamente simboliza a través de sus poesías, ¿no? A través de sus poemas. Tenemos José María Eguren, pues nació en Lima, en el río Chillón, ¿ok? Su infancia y juventud las pasó en Chuquitanta, zona ribereña que está cerca al río Chillón, ubicado en la ciudad de Lima, actualmente capital del Perú. Vivió en Barranco, se dedicó a la música, la poesía y la pintura y fue bibliotecario, bueno, en este caso del Ministerio de Educación Pública. Características de José María Eguren, pues es un personaje mitológico medieval. Utiliza un lenguaje musical y visiones infantiles. En pocas palabras, pura música y puro color. Obras tenemos simbólicas, la canción de las figuras, sombras y rondinelas. Bien. Poesías, hemos leído fragmentos de las diferentes poesías de los robles, la rima de la lámpara, disculpen, la niña de la lámpara azul y los reyes rojos. ¿Ven? Entonces, en el examen, ¿quién fue el autor de la niña de la lámpara azul? Ustedes ahí completan José María Ecú. Bien, eso es referente al posmodernismo. Ahora pasemos al vanguardismo peruano. ¿Quién es este personaje que está aquí? ¿Cómo se llama? A ver, ya, César Vallejo. correcto, Lucero. Estamos hablando de César Vallejo. Bien, el vanguardismo peruano, vuelvo a mencionar, estamos hablando de Perú, va a llegar después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente por Europa ya estaba, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que llegó a Perú ya después de la Primera Guerra Mundial. Adquiere un matiz social. En este caso, ¿qué quiere decir? Que obviamente va a adquirir este matiz social de acuerdo a las características que ya tenía pues en Europa, ¿no? Como les vuelvo a decir que es totalmente distinto. El vanguardismo europeo tiene una similitud, sí, está bien, pero cuando llega a Perú, en Perú tratan de adoptarlo a su realidad, ¿no? Es como decir, pues, ¿no? A ver, am, corte de cabellos, ¿no? Cortes de cabellos que se ponen de moda, ¿no? No sé si habrán llegado a observar, pero habían unos cortes de cabello que se ponía de moda, que es pararte el cabello de punta, así, como una cresta de gallo o algo así, todo era de punta, ¿no? Entonces, cuando llegó esa nueva tendencia, moda a Perú, ¿no? Los estudiantes, bueno, en este caso los estudiantes separaban el cabello así, de punta para arriba, pero no solo de punta para arriba, sino también para los costados, ¿no? Entonces, ya le iban ellos adaptando a su nueva realidad. Ahí está, como Arturo Vidal. ¿Cómo le dicen? El espartano, ¿no? El espartano también le decían a Arturo Vidal por esa cresta que tenía ahí bien parado, ¿no? Pero ven la adaptación, Arturo Vidal solo tenía cresta acá y todo era rapado. ¿Verdad? Todo estaba rapado. Pero la nueva moda era que solo había cresta por acá y todo sería normal en el resto, ¿no?
pero ya en este caso así como Arturo Vidal, pues todo para arriba y ya nada a los costados, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esas adaptaciones, ¿no? El vanguardismo obviamente en Perú surgió, por decir 1 o 2, llegó a Perú y se le agregó 3 y 4, ¿no? Esa es la adaptación. Y obviamente en el Perú se destaca a un César Vallejo, ¿bien? César Abraham Vallejo Mendoza con su publicación Trilce, con una de sus obras más destacadas. Bien, tenemos la vanguardia social, hemos hablado sobre el vanguardismo estético o cosmopolita, como podemos haber identificado con uno de sus mejores exponentes, ¿no? Estamos hablando de Martín Adam, ¿bien? Exponentes obviamente son varios, pero siempre se ha mencionado al más destacado, ¿no? Tenemos a Alejandro Peralta, Arturo Peralta, Xavier Abril, Juan Parra de Riega, tenemos a Alberto Hidalgo, tenemos a un Martín Adam con la Casa de Cartón. ¿Bien? ¿Por qué hemos resaltado algunos de estos personajes? Porque fueron unos de los más influyentes con sus obras. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que es quién fue César Abraham Vallejo Mendoza. Fue un poeta reconocido como el poeta del dolor humano. ¿Por qué? Porque dentro de sus poemas, Abraham destaca la descripción de la muerte de su madre, de su amigo, injusticias sociales, ¿no? Entonces, le agrega unas metáforas tan, ¿cómo decirlo?, tan perfectas, llenos de distintos sentimientos, nacimientos, entonces viene a representar todo lo que es referente a lo que viene es el vanguardismo peruano. Y obviamente muchos críticos han considerado a un Vallejo pues que estaba demasiado adelantado para su época, ¿no? Entonces, ¿quién fue? Nació en Santiago de Chuco, en La Libertad. Sus padres fueron Paula Vallejo y Doña Santos Mendoza. Viene a Lima a estudiar medicina en la Universidad San Marcos, ¿no? Y que después va a cambiar a lo que es la carrera de letras. Aquí se graduó en bachiller en humanidades en la Universidad Nacional de Trujillo con la tesis. Recuerden el nombre de esta tesis. Es el romanticismo en la poesía castellana. ¿Ok? Todo lo que está resaltado aquí lo hemos resaltado en las diferentes clases. Entonces, de todo ello es que van a venir en los exámenes, bien, los más importantes, ¿no? Siempre recuerden, si hablamos sobre un personaje, lo más importante es la biografía, ¿no? Biografía, pero toda la biografía, no. Biografía, fecha de nacimiento, quiénes fueron sus papás, en qué destacaron más, ¿no? Y obviamente la fecha en cuando falleció. Bien, publicó ya en 1918, viene publicando lo que son los Heraldos Negros en Lima, y recuerden que Vallejo cae preso. Recuerden que él estuvo preso, ¿no? Y durante el encierro ahí pudo escribir las obras de Trilce, una de sus obras con las cuales fue destacada y fue incorporada al vanguardismo peruano. Vuelvo a repetir, Trilce fue una de esas obras con las cuales Vallejo fue incorporado al vanguardismo peruano. Bien, y gracias a ello tuvo una gran acogida. Obviamente, la crítica siempre va a existir, ¿no? Las críticas siempre van a existir. Bien, después, obviamente, contrajo matrimonio, se casó con Francesa Georgier, viajó por primera vez en este caso, fue a la ciudad de Francia, a París, ¿no? En las cuales también escribió y también quedaron inconclusas algunas de sus obras. ¿Ok? Él se caracteriza más que todo por la narrativa, ¿ok? La narrativa que se ve enfocada en la crítica social que realiza por todas las injusticias que él vivió. Bien, aquí hablamos de los periodos de la poesía de Vallejo. Recuerden, presenta 3 periodos. ¿Ok? El primer periodo modernista y postmodernista con su obra Los Heraldos Negros. Bien. El periodismo vanguardista con su obra Trilce. Trilce. Y periodismo experimental y de compromiso político con Abarca Poemas Humanos. ¿Ok? Con poemas humanos. Miren, solo tenemos poemas en diferente etapa, en diferentes periodos de la poesía de Vallejo.
Y aquí tenemos obras, los más destacados, los que ustedes escuchan constantemente, me imagino yo. Los Heraldos Negros, Trilces, Poemas Humanos, España, parte de mí este cáliz y Poemas en prosa. Narrativa, tenemos el Tungsteno y tenemos Paco Jung. Bien. Ensayos en los cuales destaca, solo lo habíamos mencionado, no habíamos destacado ninguno, y teatro de igual manera. Bien. Son en las cuales tenemos a un Vallejo completo, ¿no? Características de su obra de Vallejo. ¿Cuáles son las características? El humanismo, dolor universal, crea un lenguaje poético, se enfoca en el metafísico y los temas obviamente son dolor humano, el hambre, lo que viene a ser la soledad, el sufrimiento, todo lo que él ha vivido, ¿no? ¿Recuerdan su poema donde le hace un reclamo a Dios, ¿no? Cuando le dice a Dios, tú no tienes Marías que se van, ¿no? Cuando le dice, tú no tienes Marías que se van, ¿no? Dios no tuvo que estudiar para enviar tareas. Dios no tuvo que suplicar a nadie para que Perú clasifique al mundial, ¿no? Dios no tuvo que dar exámenes, ¿no? Entonces, ese reclamo de Vallejo, ¿no? El que Dios no hace nada, por lo tanto, no sufre en pocas palabras, ¿no? Y por último, el tema con el que hemos hablado, la semana pasada hemos hablado sobre el indigenismo, en este caso uno, ¿bien? Porque cuando hablamos de indigenismo, yo les había mencionado a un autor muy importante que es José María Arguedas, del cual todavía no hemos llegado a hablar. ¿De quién hemos hablado? ¿Cómo se llama este personaje? A ver, ¿quién me dice cómo se llama el personaje que tengo aquí? Florinda Mato. Correcto. Clorinda Mato de Torn, ¿no? En este caso no es, a ver un momento, no es el personaje de Piratas del Caribe, no es familia de Turner, es Clorinda Mato de Turn. Bien. El indigenismo va a dar inicio mucho antes de la llegada del vanguardismo, según la historia que se dice, bien, que llegó mucho antes, bien, pero aquí, a ver, denme un momento, espérenme 2 minutos, por favor. Bien, ahora sí, gracias. En el indigenismo hemos hablado, se había mencionado un dato muy curioso, ¿no? Como hemos resaltado aquí en pantalla. Habíamos dicho que ya había llegado mucho antes del vanguardismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Para toda corriente literaria, ¿ya? Para que destaque en su más esplendor, por así decir, pues tiene que llegar a representar una época de bastante importancia, una época donde se refleja realmente cuáles son esas obras que más destacan, ¿no? O cuáles son esas características que vienen resaltando y designando, ¿no? Es por ello que, si bien es cierto, ya había llegado mucho antes, pero como no tuvo un gran apogeo, no destacó lo suficiente, pues no se le tomó bastante importancia. Bien, tenemos aquí el periodo del indianismo, que es muy diferente cuando decimos el periodo del indigenismo. Durante el periodo del indianismo van a destacar los aspectos estilísticos que están más que todo emparentados con la narrativa realista, ¿ok? Aquí ya viene lo que es la literatura realista, ¿no? Todo lo que es real, nada de lo que sea irreal. No, obviamente, el realismo fue encabezado por Manuel González Prada y seguido por Clorinda Mato de Tormes, como pueden apreciar aquí una línea. ¿Ok? Y el indigenismo, pues, se inicia con la llegada de las corrientes vanguardistas, ¿no? Aquí ya va a comenzar, ¿no? Obviamente todo ello proviene de Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, pero como ustedes ya saben, son adaptaciones que se van realizando, ¿no?
Tenemos aquí la primera obra indigenista, no se olviden, es Cuentos Andinos, publicados en 1920 por Enrique López Arbuja. Bien, no se vayan a olvidar, estamos hablando de cuentos andinos. Obviamente, el indigenismo, ¿qué temas va a enfocar? A ver, recuerden ello y siempre manténganlo en la mente. La discriminación, bien, lo que es temas más que todo abarcado lo que es el racismo frente a lo racial, ¿no? Que es lo que ellos más destacaban ahí. Y obviamente los distintos problemas, no solo pedagógicos, sociales, también, sino temas, si hablamos de sociales, estamos abarcando ya temas de explotación, marginación, entre otros, ¿no? Y cuando hablamos sobre el neoindigenismo, estamos hablando de que se va a ir desarrollando un poco después, ¿no? ¿Con qué estilo? Va a asumir las técnicas narrativas de la vanguardia, ¿no? Obviamente, lo mismo vuelvo a mencionar referente a las de Europa, ¿no? Y aquí se va a tratar netamente de los problemas del indio frente a lo político, ¿no? La política que abarca también ahí una crítica, ¿no? Una crítica social, ¿no? Entonces, muchos de ellos se oponían a los distintos autores en cada época. ¿Por qué? Porque ellos escribían lo que es, pues, la realidad, ¿no? Si se han dado cuenta, casi toda la mayoría de autores que hemos mencionado aquí en clases escriben haciendo crítica social. Y obviamente dentro de lo político, no les gusta, pues, ¿no? No les gusta como actualmente, ¿no? Cuando hablan de un político mal, tratan de silenciarlos, tratan de desprestigiarlos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos aquí destacando en el indigenismo? Tenemos a Enrique López Albuja, ¿ok? Fue uno de los iniciadores del indigenismo con la obra Cuentos Andinos, no se olviden. Él fue quien dio inicio a el indigenismo. Bien, en su obra obviamente destaca lo que es pues el modernista, el nativismo, posmodernismo, ¿no? Con sus obras, cuentos andinos. Bien, y obviamente una de sus obras también más destacadas es Matalache. Bien, una obra que nosotros hemos hecho un análisis, hemos leído con su personaje José Manuel, que nos está hablando de un mulato, ¿no? Un mulato que básicamente lo utilizaban para explotación sexual. Miren, estamos hablando de José Manuel y esta es una historia, según lo que se ha dicho, una historia basada en la realidad, ¿no? Ustedes dirán, pues no, pero qué bien, ¿no, José Manuel? Miren, si lo vamos a ver desde un pensamiento un poco machista, por así decir, ¿no? Cuando sucede esto con una mujer, normalmente escandalizamos en su totalidad, ¿verdad? Como ciertos videos que se vuelven virales, ¿no? Por ejemplo, hubo un video que se volvió viral en las redes sociales cuando una periodista estaba entrevistando a alguien y vino un chico y quiso besarla, ¿no? Entonces todo el mundo saltó y dijo que cómo puede hacer esto, que se pasa, que ella es una mujer, que deberían respetar, ¿verdad? Pero un tiempo después pasó todo lo contrario. Era un periodista varón y una chica se le acerca a besar. Y todos, ¿qué hacían? Todos decían, pues, no, campeón, que bravo, que no sé qué, que la otra cosa, ¿no? Pero muchos comentarios también decían, claro, como no es mujer, nadie puede decir nada, ¿no? Claro, ¿no? Es el contexto donde que sucede, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Matalaché. Para muchos, José Manuel fue, pues, que digamos, el campeón, por así decirlo, ¿no? Pero para otros no. José Manuel obviamente también tenía sentimientos, ¿no? Y que lo explotaran de esa manera, donde que él también describe y pues él mismo cuenta que no es lo que él quería, ¿no? ¿Ven? Entonces, estamos hablando de esa cruda realidad como antes, a a los más marginados, a los que no tenían voz ni voto, pues le hacían todo ese tipo de injusticias. Bien, estamos hablando sobre el indigenismo. Bien, ahora sí, ya hemos hecho un breve resumen de las obras. Si bien es cierto, si se dan cuenta, todas las obras vienen ligadas desde un principio hasta el final. Bien, ahora sí vamos a pasar con responder referente al posmodernismo criollista en el Perú republicano.
Bien, van a marcar ustedes verdadero y falso según lo que se menciona aquí. Bien, tenemos aquí la primera afirmación, nos dice, el posmodernismo criollista surge en el siglo XXI como reacción contra el realismo social. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ustedes me dicen que el posmodernismo surgió en el siglo XXI. Falso, profesora. Falso. Correcto, ¿no? Es falso. En el siglo XXI, recién acabamos de pasar lo que es el siglo XXI. No se dio. Abraham Valdelomar es considerado un autor tradicionalista sin elementos modernos. ¿Qué me dicen? Falso, profesora. ¿Por qué falso? ¿Cómo designaron a Abraham Valdelomar? Es conocido por su modernismo e innovación. Claro, ¿no? Abraham Valdelomar se ha destacado también porque, bueno, las críticas actualmente han dicho que Abraham Valdelomar también debería pertenecer al modernismo, ¿no? La literatura modernista, porque todo lo que él ha escrito tiene características del modernismo, de la literatura modernísima. A ver, voy a anotar un momento. Es... Listo, ahora sí. Continuamos, decimos, el criollismo en Valdelomar se aleja del costumbrismo superficial y busca una reflexión más emocional e optimista. Verdadero. Verdadero, profesora. Steve, buenos días, Steve. Estamos hablando de una afirmación verdadera. ¿Por qué? Porque Valdelomar es lo que él buscaba, ¿no? No quería algún costumbrismo superficial, lo emocional lo va describiendo en el personaje, sobre todo el caballero Carmelo. La frase "El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión" refleja una visión crítica y paródica de la centralización limeña. A ver, solo lean la frase "El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión". ¿Qué creen Ver- ustedes? oh, Correcto, ¿no? Refleja Verdadero, Miss. muy bien, Karina. Refleja esa visión, ¿no? Refleja la visión, una visión crítica, recuerden. Valdelomar mezcla elementos provincianos, limeños y aristocráticos, anticipando rasgos postmodernos. verdadero, Miss. Verdadero, Miss. Verdadero. Sí lo completa. En este caso lo va mezclando. Ahora sí, llena los espacios con las palabras correctas. Palabras, obviamente, que como nosotros sabemos, si hablamos sobre sinónimos y antónimos, son totalmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, solo vamos a tratar de darle concordancia a esta oración. Decimos, el posmodernismo criollista puede definirse como una forma de reinterpretar lo desde una perspectiva híbrida y, ¿qué me dicen ustedes? Cuando hablamos del modernismo criollista, estamos hablando sobre que puede definirse como una forma de reinterpretar, ¿ok? Reinterpretar lo, ¿qué creen ustedes que puede reinterpretar? ¿Cómo se le llama a una persona, a hijos de españoles nacidos aquí en América? Criollo, ¿no? Puede reinterpretarlo criollo, ¿ok? Lo criollo desde una perspectiva híbrida. ¿Y qué es lo que hicieron todos los diferentes autores frente a las problemáticas que van a ser caracterizadas? Híbrida y ¿Modernas? ya, pero esas modernas. Cuando yo digo, ¿no? A ver, justo me hablaban de Vidal, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Ay, qué feo peinado de Vidal. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué acción estoy realizando? Criticar. Criticar. Correcto, ¿no? Es crítica. Bien, ahí escriben. Estamos hablando de una perspectiva híbrida y crítica. Recuerden que la mayoría se enfoca en estas características. Bien.
Ahora sí, continuamos, decimos, en El Caballero Carmelo, Valdelomar fusiona la nostalgia familiar con el simbolismo de él como figura trágica. ¿Cuál es ese simbolismo que representa en El Caballero Carmelo? El gallo, ¿no? Correcto, a través del gallo, ¿no? Lo hace a través del gallo, correcto, a través del gallo como una figura trágica. Continuamos, decimos, Valdelomar no solo escribió cuentos, también cultivó él como espacio para proyectar su imagen de artista. ¿Qué es lo que más escribió Valdelomar, aparte de cuentos? Pero miren, lo que he escrito aquí nos describe un espacio para proyectar su imagen de artista. ¿Qué habrá sido? ¿Qué escribió ahí? El ensayo, profesora. El ensayo. ¿Por qué? Porque a través del ensayo es Luana. A través del ensayo, como ustedes pueden observar, yo puedo escribir todo lo que yo pienso sobre algo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Justo Sebastián me mencionó a Vidal. Sebastián puede escribir fácilmente un ensayo de Vidal, porque es todo lo que él va a pensar sobre él. Bien, a eso se refiere con que va a proyectar él solo una imagen de artista. ¿Por qué? Porque lo va a hacer a través de sus propios pensamientos. ¿De qué estamos hablando? De un ensayo. Continuamos. A diferencia del criollismo costumbrista, su mirada sobre lo criollo es más e incluso irónica. Crítica. Ahí está, es más Reflexiva, ¿mi? aquí, ¿no? Puedes, Crítica. claro, ¿no? Es más, ahora fusionen la crítica con la expresiva que mencionó Janine. ¿Cómo se le llama algo ya más extenso? Algo cuando ya quiero decir más grande, es más con. Bien, continuamos. Nos habíamos quedado aquí. A diferencia del criollismo costumbrista, su mirada sobre los criollos es más e incluso irónico, es más con, a ver de qué estamos hablando, la palabra que siempre se describe mucho cuando queremos decir algo que es más, mucho más grande, es algo más extenso. Aunque sí, podemos decir que es extenso, que es grande, pero hay una palabra que describe exactamente ello, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más. Si yo digo con, a ver, yo, Matías, Lucero, Sebastián, Luana Chunga, Luana Gutiérrez y Anderson. A ver qué me dicen. Si es una situación Comprensiva. comprensiva, decimos, una ¿Cuál, profesora? El, situación es más compleja e incluso irónica. Por eso le decía, una palabra que describe algo mucho más grande va destacando, ¿no? Decimos, es más complejo. Por último, tenemos el criollismo valdelomariano, como se le caracteriza y se le nombró, representa la transición entre el Perú rural y el limeño aristocrático. ¿De qué estamos hablando? Del COS, ¿recuerdan? Cuando hablábamos sobre la crítica a los limeños, decimos que Lima pertenece al COS. Costumbrismo. Vamos, Lucero, dilo más fuerte, por favor. Costumbrismo. COS, Lucero. Costumbrismo.
Uy, te escuché bajito, pero por ahí entre murmullos creo que quisiste decir cosmopolita, ¿no? También conocido como el cosmopolitanismo, ¿no? Que estamos hablando sobre el limeño aristocrático. No se olviden, si hablamos sobre el limeño aristocrático es de la zona cosmopolita, ¿bien? El cosmopolita. Continuamos. Ahora aquí sí. ¿Qué elemento, cuál de estos elementos refleja una actitud postmodernista aquí en Valdelomar? Su idealización incondicional del pasado indígena, su estilo formalista y respeto estricto por las formas clásicas, su uso del yo como un espectáculo y su mezcla de la popular y lo culto, o su rechazo total a la cultura occidental. A ver, ¿cuál de estos elementos refleja Valdelomar en el posmodernismo? La C, profesora. Luana Gutiérrez, estamos hablando de su uso como del yo, como espectáculo y su mezcla de lo popular y lo culto. A ver, en su uso del yo como espectáculo lo va a reflejar en sus obras. Y en las mezclas popular y lo culto tenemos ahí Caballero Carmelo como una de sus obras más destacadas y referentes de un Abraham Valdelomar. Bien, ahora sí pasamos a lo que es la literatura postmodernista. Cuando hablamos de postmodernista estamos hablando, recuerden, de José María Eguren. Bien, ahora sí me van a decir ustedes si será verdadero o será falso. Decimos, la poesía de José María Eguren representa una ruptura total con el simbolismo europeo. A ver, ¿recuerdan quizás alguno de ustedes algo? Pregunto, ¿lo rompió o más lo unió? Si hablamos de las poesías de José María Eguren. Falso, Miss. Es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque Eguren no lo rompe, no rompe totalmente todo lo que es el simbolismo, más bien todo lo contrario, ¿no? Lo adapta, lo cambia, es lo que acabamos de decir, ¿no? Obviamente el posmodernismo fue una corriente literaria que fue en Europa, pero cuando llega a Perú lo van adaptando, ¿no? ¿Cómo lo hemos adaptado? Y con las comparaciones que ustedes justo han mencionado, ¿no? Bueno, yo mencioné Peinados, ustedes me mencionaron a Vidal de ejemplo, ¿no? Continuamos, decimos, la literatura posmodernista valora la fragmentación, la ambigüedad y la mezcla de estilos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Valora o no valora? Verdadero. Sí, lo valora, ¿verdad? Lo está valorando. Eguren introduce en el Perú una poesía visionaria, subjetiva, lleno de imágenes simbólicas y elementos oníricos. A ver, estamos hablando aquí del barroco, Eguren. ¿Recuerda? Que cuando hablamos nosotros de Eguren hemos hablado sobre un personaje que va a destacar, va introduciendo lo que es la música, las imágenes. Pregunto, entonces decimos, ¿será verdadero o será falso? A ver, Matías, Verdadero. sincero. Verdadero, Miss. Verdadero, Miss. Estamos hablando de algo real, sí, lo va introduciendo y también lo va estudiando, ¿verdad? Entonces, continuamos. A diferencia del modernismo, la literatura postmoderna rechaza el arte como forma de belleza y se enfoca solo en la crítica política. Siempre les digo a todos ustedes, Falso. Falso. listo, parce. Voy a... Falso. Estamos hablando de una afirmación que no es, ¿verdad? Nos está describiendo todo lo contrario al anterior. Decimos, Eguren puede ser, en este caso, interpretado como un precursor de ciertos rasgos postmodernistas por su rechazo a la libertad y su culto a lo simbólico. Verdadero. Tienen amigos montando el barco, darles una... ¿Qué me dicen ustedes? Verdadero. Pero tengo
Fue considerado como un precursor en ciertos rasgos postmodernos. Bien, ahora sí, en la literatura postmoderna, ¿qué elementos vuelven centrales? Tenemos unidad de relato, objetividad y lengua formal, es la ambigüedad, mezcla de género y autorreferencia, descripción lineales, orden cronológico y realismo fotográfico, o pureza del lenguaje clásico y estructura rígida. ¿Cuál de estas alternativas o qué elementos se vuelven centrales dentro del posmodernismo con José María Eguren? A ver, recordemos que ahí que dentro de los elementos que lo acabamos de mencionar justo cuando tocamos el tema de Eguren, va a ser la mezcla de varios temas referente a sus distintas obras. Obviamente, si vamos a mencionar, a ver, voy a mencionar algo muy común, son los temas casi similares, ¿no? Y todos estos van a ser incluidos dentro de Eguren. Y obviamente haciendo sobre todo la individualidad de uno solo, buscando una referencia. Entonces, ¿qué elemento se vuelve central frente a ello? La B. Correcto, Lucero. Ahí la importancia de prestar atención a lo que uno dice, ¿ves? Yo acabo de decir la respuesta, pero con otras palabras. Entonces, ¿por qué se complican un poquito aquí? Porque yo le he cambiado de palabras. Solo le he cambiado por otros sinónimos, nada más. Bien, tenemos aquí como el elemento ambigüedad, mezcla de géneros y autorreferencia. Decimos, ¿cómo se manifiesta lo visionario en la poesía de Guren? ¿Cómo se va a manifestar? Mediante un análisis filosófico de la historia del Perú, a través de imágenes de ensueños, paisajes inventados y figuras simbólicas, en su tono documental sobre el ambiente limeño o con argumentos nacionales y estructura lógica. ¿Cómo se va a manifestar? La B. Sí, Lucero. La B. Estoy aquí, Lucero. La B, Miss, a Sí. través de imágenes de ensueño, paisajes inventados y figuras simbólicas. Correcto, ¿no? Es a través de las imágenes, recuerdan el simbolismo de Guren, ¿no? Continuamos aquí, pasamos ahora a el vanguardismo peruano. Vanguardismo peruano por su máximo representante. ¿Quién estamos hablando de? Vallejo. Bien, Vallejo, no se olvide. Ahora, ¿qué distingue a la obra Trilce dentro de la poesía vanguardista? A ver, ¿qué lo distingue? ¿Se acuerdan? Dentro de los periodos de César Vallejo eran tres. ¿Eh? Recuerdan tres. En ellos nos decía por qué Trilce estaba dentro de los primeros. La C, Miss, La C, sí. estamos hablando sobre la ruptura sintáctica, léxica y emocional de los modelos poéticos La B, anteriores. profesora. Yo le voy más la B. Ya, tengo la C y tengo la D que me dicen su uso de un lenguaje técnico y científico. Ah, no, no, disculpe, esa es otra pregunta. Ahí es la C. Disculpe. Ya, estamos hablando de, a ver, ¿a quién tengo aquí? ¿Es mi audio o yo los estoy escuchando bajito? Matías, Sí, Matías, profesora. no, es su audio de ustedes. Yo a Matías lo escucho bien fuerte. Matías, pregunta número 2. ¿Cuál es una característica fundamental del vanguardismo peruano en Vallejo? El uso del folclore sin la interpretación, la negación del compromiso social, la experimentación formal con fuerte carga emocional y humana o la imitación de los románticos franceses. La C.
la experimentación formal con fuertes cargos emocionales. Bien. Pregunta número 3. ¿Por qué se considera Vallejo un poeta universal? Porque lo escribió en varios No idiomas. sé, A ver. La C, no profesora. sé. Correcto, ¿no? Porque por su capacidad de expresar el dolor humano, esto es lo que tenemos aquí en las fichas y lo poder reconocer, ¿no? Estamos hablando de Vallejo. Ahora sí, pasemos a lo que es el indigenismo. Uno, estamos hablando sobre López Agú como uno de los representantes iniciadores del indigenismo, ¿ok? Iniciadores con su obra Cuentos Sanguíneos. Decimos, llena los espacios con los términos más adecuados según el contexto literario. El vanguardismo se caracteriza por romper con las estructuras. ¿Qué estructuras? De la poesía tradicional. A ver, ¿qué palabra podemos agregar cuando decimos el vanguardismo se caracteriza por romper con las estructuras de la poesía tradicional? Hay una palabra que describe cómo se debe romper, quebrar todo eso. Sinónimos, pueden escribir sinónimos, por ejemplo, de la palabra convencional, ¿no? Por eso les decía la importancia de poder identificar palabras o significados con los primeros que se te vengan a la mente. Porque yo digo, no, el vanguardismo se caracteriza por romper con las estructuras de la poesía tradicional. Me está hablando de una poesía tradicional. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Puede ser antiguas, ¿verdad? Puede ser antiguas. ¿Dónde me dicen la 1? En la 1, Sebastián, Métricas, las estructuras métricas de la poesía tradicional, ¿ustedes creen que serían? O podrían ser las estructuras antiguas, ¿no? Puede ser antiguas, correcto, ¿no? Pueden ser antiguas, pueden ser convencionales, ¿no? Pueden ser antiguas, convencionales. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Yo voy a tratar de completar eso bajo mi contexto, mi perspectiva. lenguaje en la segunda, César Vallejo en Trilce deforma el lenguaje, suprime signos de puntuación y crea neologismo. ¿Por qué lenguaje? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, puede ser lenguaje, ¿ok? Puede ser algún sinónimo de lenguaje, no hay ningún inconveniente. Lo ideal es tratar de completar esas oraciones. ¿Por qué lenguaje? Porque acá está, en Trilce va a deformar lo que es el lenguaje. ¿Qué más? Los signos de puntuación y el neologismo. Para los que han leído el Trilce, en el fragmento lo hemos leído. Decimos, a diferencia de los modernistas, Vallejo no busca la belleza ideal, sino la expresión del, ¿de qué? Dolor, La expresión del, ¿de qué, Lucero? dolor, Correcto. Puede ser dolor, puede ser sufrimiento, puede ser tristeza, ¿no? Puede ser todo ello. Por eso les dije los sinónimos que ustedes deseen completar, pero siempre y cuando tenga sentido con la oración. En sus obras posteriores como Poemas Humanos, Vallejo introduce una fuerte crítica. ¿Qué crítica? A ver. Lo que hacen la mayoría de los autores en todas sus obras, hacen una crítica ¿a quién? ¿O a qué? social, Social, correcto, Lucero. Hacen una fuerte crítica social. Y por último tenemos el vanguardismo peruano se nutre de la influencia europea como el surrealismo y el expresionismo, pero también responde a una realidad. ¿A qué realidad responde aquí en el vanguardismo? Una realidad basándonos aquí, en Perú. ¿Qué realidad vivimos? Una realidad peruana, humana, ya, ahora humana hay que reemplazarlo por toda la gente que vivimos aquí. Es una realidad
Peruana, profesora, peruana. Puede ser peruana, puede ser social y también puede ser nacional. Bien, Luana, bien, correcto. Puede ser todo ello lo que ustedes mencionan. Puede ser todas esas realidades. Bien. Ahora sí, lo que resta lo van a poder enviar al grupo de WhatsApp. Bien, ustedes ya saben que la actividad consiste en enviar las dos fichas, las dos, no solo una, las dos, agregándole ahí tema 5, repaso, curso, literatura, nombre de cada uno de ustedes, en este caso completando lo que tienen aquí. Bien, solo nos queda verdadero y falso de la obra Matalaché y completan aquí con el término adecuado. Vuelvo a repetir, pueden ser sinónimos, no estoy buscando palabras exactas, ¿ok? Voy a tomar asistencia un momento y luego finalizamos la clase. Bien, ahora sí, nos vemos el día de mañana. Espero sus actividades en el grupo de WhatsApp.